Un saludo cordial. Bienvenidos a Bolivia Noticias Anonymous. Hacerles conocer de manera técnica qué es lo que se ha hecho con esta ley. Todos en el país saben, de acuerdo a una carta emitida por el Banco Central de Bolivia, su director general dijo que existe 516.5 millones de dólares. Y aquí, mis hermanos, todos tenemos que entender, porque en las intervenciones pareciera que le estamos quitando recursos económicos a los municipios, a las gobernaciones y a las universidades. Y entonces el que tiene lápiz se anota, el que tiene lapicero también, y el que tiene celular lo graba. El 100% entonces de esta plata, de acuerdo a las declaraciones y la carta emitida por el director general del Banco Central de Bolivia, es 516.5 millones de dólares, 100%. Nosotros hemos aprobado aquí el 2015, nosotros, diputados y senadores, aquí el 2015, la ley 767 de la ley de hidrocarburos, de incentivos, ¿no es cierto? Hemos debatido un día y una noche, los que se acuerdan bien y los que no, también. Resulta que esa ley permitió que el Banco Central de Bolivia tenga estos recursos económicos. En su artículo 13 dice claramente lo que nosotros hemos aprobado: la administración de estos recursos económicos es por parte del Banco Central de Bolivia. Tenemos ahí un cajero, tenemos la plata. ¿Y de quiénes es esa partida? Esos 516.5 millones de dólares no es solamente de los gobiernos autónomos, no es de los municipios ni de las universidades. Por eso les dije, sáquense un lapicero o un lápiz. De ese 100%, los gobiernos autónomos de cada departamento tienen 10%, las universidades 7%, los gobiernos municipales el 35%. Si ustedes hacen una suma, no llega al 100%. ¿De quién es más entonces esa otra plata? Si ustedes hacen una suma, alcanza evidentemente a 267 millones de dólares. Entonces, ¿de quién más esa plata? ¿Saben ustedes? Por eso es que a veces cuando uno interviene dice otras cosas. ¿Por qué no se lo entregamos toda esa plata a las alcaldías, a las gobernaciones y a las universidades? Porque si nosotros le devolvemos, el propietario, el dueño de esa otra plata nos va a reclamar. ¿Y a quién les va a reclamar? A los que han sancionado la ley. Entonces el día de hoy vamos a hacer conocer quiénes son más los actores que han aportado de sus recursos económicos. El Tesoro General de la Nación tiene el 19%, porque son inversiones que se puso, o sea, es decir, eran socios de exploración y explotación. Tiene el Fondo de Unidad Cívica Patriótica, tiene un 0,01%. La Renta Dignidad tiene un 26%. El Fondo de Desarrollo Indígena tiene el 3%. Ahora sumen los porcentajes. Ese es el 100%, mis hermanos. Entonces, queda claro que no se puede entregar el 100% porque había habido otros propietarios de esta plata. Y entonces, mis hermanos, este proyecto de ley dice claramente que a las alcaldías se les entregue el 78%. Eso en plata, ¿cuánto es? Ahora ya hay otro monto, el 100% ya es 200 millones, fíjense ustedes en el proyecto de ley.
Y yo quiero pedirles a muchos diputados que la anterior semana nos juntamos y les pedí que tengamos paciencia, porque era otro monto el que se debería de aprobar la ley y era menos. Ahora hemos aumentado, le hemos yapado el 100% más, el 100% más. Y con aquellos diputados y senadores que yo me he juntado y que les he pedido que tengan paciencia, ahora les pido que se pueda aprobar este proyecto de ley, porque ya no hay intermediarios, ya no se van a melear la plata del pueblo. Esto va a ser entregado de la asamblea a sus respectivos dueños. Entonces vamos a seguir en este proyecto de ley. 200 millones de dólares ahora es el 100%. El 78% corresponde a las alcaldías, dice ahí el proyecto de ley. ¿Cuánto es en plata? Regla de 3 simple, 156 millones de dólares. A las gobernaciones, dice el 15%, ahí está en el proyecto de ley. Regla de 3 simple, 30 millones de dólares. Universidades, 7%, otra vez, regla de 3 simple, 14 millones de dólares. Y si suman ahora los millones o los porcentajes, les va a dar los 200 millones de dólares. Tengo en mis manos un convenio que realizó la FAN y aquí reconocer también la lucha combativa de alcaldes en toda Bolivia, pero principalmente de Santa Cruz, que se pararon sabiendo que son del mismo color político. Estoy hablando de los verde lechugas ahora, que antes eran verde oscuros, ¿no es cierto? Pero yo quiero reconocer el día de hoy el trabajo y la labor de ellos. Hicieron un bloqueo para que no haya intermediarios. ¿Y ellos qué pidieron? Esto lo que íbamos a aprobar la anterior semana, 100 millones de dólares. Y entonces, hermano Víctor, hermano diputado Víctor, ahora te pido, mi hermano, que con estos recursos económicos, que se le ha aumentado más del 100%, podamos aprobar todos por unanimidad. Y responsablemente se realizó los estudios de la ley de hidrocarburos que nosotros hemos aprobado y obviamente el Ejecutivo hizo también su reglamentación. Por eso es que existen estos recursos económicos. Ahora bien, algo que debe quedar en claro: diputados y senadores aquí, le guste a quien no le guste, hemos recibido un mandato del pueblo a través de un voto y por lo tanto, sea de un color o del otro, se merece respeto. Y no puede ser mancillado con mentiras de viceministros que quieren tapar la corrupción. El día de ayer, muchos diputados en las redes sociales postearon diciendo: dio cátedra el viceministro Carlos Slim de cómo es que se maneja la economía. Yo quiero decirles a esos diputados que han posteado y han whatsappeado, les quiero decir: diputados del oficialismo y de oposición le dijeron no, no fue la bancada del MAS. ¿Y por qué le dijeron no? Porque era ilegal, era incorrecto ese préstamo del Fondo Monetario Internacional. Pero y entonces, ¿cómo es posible que con una mentira puedan mancillar los nombres, no solamente del diputado del Movimiento al Socialismo, sino de las tres fuerzas políticas que existen aquí en el Parlamento?
O sea, ustedes del oficialismo también son del MAS. Por unanimidad se le dijo no, porque después cualquier ciudadano común nos van a iniciar un proceso penal si es que no exigimos la documentación correspondiente. Es el mismo caso de este proyecto de ley, y por eso agradezco que hayan tenido paciencia para que podamos tener la suficiente información y se pueda aprobar una ley que después, el día de mañana, nadie, ningún diputado o senador sea iniciado o le inicien un proceso penal. En ese entendido, mis hermanos, yo decía en esta intervención de que esta plata, ese día cuando nos trasnochamos para aprobar esta ley, no sabíamos que iba a venir esta pandemia, pero Dios y nuestra dirigencia nos guió. El olfato de cada uno de ustedes nos guió y aprobamos. Aquellas personas que aprobaron esa ley se merecen un reconocimiento y un aplauso, porque ahora esos recursos económicos se van a ir a nuestros alcaldes. Porque si hayamos negado esa ley, no hubiera un solo peso. Y decía yo que ahora no hay intermediarios. De la asamblea a los alcaldes, de la asamblea a las gobernaciones, de la asamblea a las universidades. Eso es todo, amigos. Suscríbanse y compartan los videos.